Increíble transformación. CEO millonaria despierta en un taller con una niña. Un secreto revelado. Catalina se despertó abruptamente, el latido de su corazón resonando en un espacio familiar y olvidado. Miró a su alrededor, y aunque el caos de su mente aún la aturdía, el taller de carpintería comenzó a cobrar vida. Las herramientas, el olor a madera fresca, los dibujos en las paredes, ecos de su infancia, un refugio de risas que contrastaba con la frialdad del acero y vidrio que la rodeaba diariamente en su oficina. Cada mueble, cada trozo de madera parecía contar una historia, pero ella estaba atrapada en la suya. Una cadena de estrés y soledad tejida con ambición desmedida. Las reuniones implacables y el constante ruido de teléfono sonando en su mundo corporativo aparecían en su mente como un eco lejano al que ya no podía escapar. En efecto, las decisiones que una vez la habían empoderado ahora le parecían solo un pesado yugo. Mientras su enfoque se asentaba, una figura pequeña y concentrada captó su atención. Sofía, una niña huérfana de 10 años, estaba transformando un trozo de madera en algo asombroso. Sus ojos brillaban con sueños inalcanzables, sus manos parecían danzar sobre la superficie rugosa, y Catalina sintió que una chispa se encendía nuevamente dentro de ella. La música de las risas de su abuela resonaba en su mente como una melodía perdida. Recuerdos de tardes pasadas ahí, rodeadas de trozos de madera, comenzaron a deslizarse por su conciencia. ¿Dónde había quedado esa Catalina creativa? La pensativa CEO que había luchado tanto para ascender a lo más alto, ahora se encontraba cuestionando todo lo que había construido. Mientras Sofía esculpía, Catalina podía ver en sus manos un talento que ella misma había olvidado. La angustia comenzó a invadirla, la ambición la había llevado a una soledad sofocante. Mientras ambas compartían el taller, un vínculo se forjaba, pero la realidad de ser una mujer de negocios pesaba como una piedra en el pecho de Catalina. Sofía era pura esperanza, eran dos mundos por completo diferentes. ¿Podía Catalina arriesgar su carrera por el futuro de una niña a la que apenas conocía? La presión se intensificaba. En su mente, el prestigio en su industria y la imagen pública competían desesperadamente con el deseo de ayudar a Sofía. Se agarró las manos, observando cómo ella creaba belleza a partir de desechos, mientras la CEO temía que su propio éxito se convirtiera en un fardo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos.
Sin embargo, su mente también comenzaba a cuestionar su propia ambición. Había pasado años luchando y escalando. Pero ¿qué significaba todo eso si no estaba dejando un impacto duradero? La lucha interna era implacable. La industria en la que había prosperado no siempre valoraba la autenticidad, y sabía que el riesgo podía ser alto. La niña necesitaba guía, y Catalina sentía que era la persona adecuada para ofrecerla. Pero el dilema era real. ¿Podía dar la espalda a su carrera de una manera que no parecía posible antes? La idea de unirse a Sofía en su visión era tentadora, pero la presión del inversor acechaba en su mente como un espectro. A veces se preguntaba si el verdadero valor de su éxito era simplemente mantenerse en su zona de confort. Catalina se sentó en un banco del taller y cerró los ojos. Imaginó la sonrisa de Sofía al ver su trabajo apreciado, los aplausos de admiración resonando en un futuro donde ambas trabajaban unidas. Su corazón latía con fuerza. Estaba al borde de un descubrimiento importante. Dentro de ella había un potencial que nunca había reconocido. El momento decisivo no solo giraba en torno a tomar una decisión por Sofía, sino también por ella misma. Justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia adelante, el sonido del teléfono la sacó de su ensueño, un recordatorio incómodo de su realidad. Era el inversor, llamando para discutir detalles del trato. Catalina tragó saliva, notando cómo la inseguridad volvía a embargársele. El futuro estaba frente a ella como un laberinto, una travesía que podría cambiar no solo el destino de una niña, sino también el de su propia existencia. La decisión apuntaba a definir no solo qué camino tomar, sino quién quería ser en realidad. Era el momento de descubrir si su ambición podría entrelazarse con un propósito más profundo. ¿Podría aceptar el riesgo y dar forma a un nuevo capítulo, lleno de posibilidades como el tallado que Sofía estaba creando? Sabía que la solución no sería sencilla ni rápida, pero mientras el teléfono sonaba, la pregunta resonaba en su mente. ¿Estaba lista para dejar el yugo de su pasado y abrazar una nueva realidad? Con el corazón palpitante, respondió la llamada. Catalina tomó la llamada con la respiración entrecortada, el eco del timbre aún resonando en su mente. La voz del inversor, segura y persuasiva, despertó sus viejos mecanismos de defensa. Era el representante de un mundo al que había dedicado años de su vida, donde cada decisión estaba marcada por cifras y proyecciones. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, su mente se desvió de los números a la imagen de Sofía, de sus manos cubiertas de aserrín y su risa pura. Aquella conexión que había empezado a forjar en el taller la llenaba de una energía que el lenguaje del dinero nunca podría igualar. «Necesito saber si estás lista para cerrar el trato», dijo el inversor, su voz imperturbable, como un ancla en medio de una tormenta emocional. Catalina sintió como el peso de la crisis de identidad la invadía. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar frente a esa promesa de éxito tradicional? Por un instante, se preguntó si estaba solamente buscando un refugio en la creatividad de Sofía o si de verdad aspiraba a un cambio. Al colgar, logró un momento de claridad. Debía hacer algo más que aceptar la oferta e ignorar la vida que florecía frente a ella. Durante días había contemplado un plan sólido que uniera las aspiraciones de Sofía con su experiencia en la industria. ¿Sería posible crear un modelo de negocio que no solo generara ingresos, sino que también promoviera la creatividad genuina en la que creía tanto? La idea convertía su antiguo sueño en una visión renovada. Durante la semana siguiente, Catalina llenó un cuaderno con esquemas y bosquejos. Cada página se convertía en un mapa de posibilidades, desde un taller conjunto para jóvenes talentos, que incluiría a Sofía, hasta la posibilidad de crear una plataforma digital que exhibiera el trabajo artístico de los participantes. Esa idea empezaba a resonar con fuerza, cada vez más, llenando el lugar en su corazón que había permanecido vacío durante demasiado tiempo. Sin embargo, la presión del inversor y el miedo al fracaso eran sombras persistentes que se interpuso en su camino. Reflexionó sobre las palabras del mentor que alguna vez la había guiado. Las grandes oportunidades conllevan grandes riesgos. Tomar la decisión adecuada no sería sencillo,
y el ecosistema empresarial no siempre premiaba la originalidad ni la autenticidad. Si se lanzaba a esta nueva aventura, enfrentaba la posibilidad de perder todo lo que había construido, su reputación, sus contactos, su carrera. La lucha interna volvió a resurgir mientras se sentaba de nuevo en el taller. La luz que entraba por las ventanas se proyectaba sobre la mesa, creando una atmósfera cálida y correcta. Sofía estaba allí, inmersa en su creación e inspirada por su libertad. Catalina comprendió que para guiar a la niña necesitaba ser un ejemplo de su propia verdad. La duda se ahogó de inmediato en un torrente de determinación. Sudor frío recorrió su frente. ¿Estaba lista para redefinir su futuro incluso si eso significaba tropezar? En aquel tumulto de emociones se dio cuenta de que el miedo no era un obstáculo, sino un catalizador para la valentía. Reinventarse significaba dar un paso atrás, dejar que las viejas estructuras se desmoronaran y construir algo nuevo desde las cenizas. Si su ambición no se alineaba con un propósito genuino, entonces ¿valía la pena perseguirla? Cuando finalmente decidió compartir sus ideas con Sofía, el brillo en los ojos de la niña reflejó la esperanza que tanto necesitaba. Pero en la misma medida había una verdad inconclusa que se avecinaba. Catalina se dio cuenta de que estaba a punto de hacer una revelación crucial. No se trataba solo de guiar a Sofía, sino de mostrarle que la vida era también un jardín de elecciones y caminos inciertos. Con un nuevo sentido de urgencia, se levantó y recogió un trozo de madera, la misma sobre la que Sofía había trabajado. La esencia de la transformación estaba en juego, su oportunidad de forjar un nuevo legado. Mientras comenzaba a trabajar con la madera en sus manos, el teléfono volvió a sonar. Era el inversor. Esta vez sabía que la llamada representaba más que un trato comercial. Era una decisión que inevitablemente cambiaría su curso y marcaría el destino de Sofía. Catalina inhaló profundamente antes de responder. Estaba dispuesta a enfrentar lo que estaba por venir. Pero a medida que sopló, una pregunta inquietante la asedió. ¿Podría su decisión abrir la puerta a algo que nunca había imaginado? Catalina sintió el peso de la pregunta ahondar en su pecho. En su mente, el inversor representaba no solo un camino hacia el éxito, sino también un fantasma del pasado, una vida regida por el miedo al fracaso y la ilusión del poder. La voz en el teléfono se desvaneció mientras su conciencia emergía con fuerza, llevándola de regreso al taller, al calor de la madera, al brillo de la creatividad desatada. Mientras respondía a la llamada, su tono se tornó firme. No puedo aceptar la oferta ahora mismo. Las palabras fluyeron como un grito tomado en un susurro. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Catalina se preguntó si su decisión la encerraría en la oscuridad del retroceso o, en cambio, la impulsaría hacia un futuro inesperado. Catalina, reconsidera. Este trato es lo que has soñado, dijo la voz del inversor, ahora cargada de incredulidad. La frase le atravesó la mente como un jarro de agua fría, y entonces se encontró cuestionando si realmente había soñado con eso. Su ambición había estado alimentada por la validación externa, ese aire enrarecido de un mundo que gritaba éxito, mientras sus verdaderos deseos permanecían soterrados, esperando ser escuchados. Al colgar, se sintió atrapada en la red de incertidumbres que había tejido en su mente. Pero en la calma del taller, mientras observaba a Sofía, su corazón se aceleraba ante la realidad. La niña, con su talento desbordante y su visión inocente, se había convertido en el catalizador de su transformación. Ser el modelo a seguir no era solo una cuestión de pretender, era un compromiso sincero hacia la autenticidad. Dio un paso atrás, observando su entorno, y se dio cuenta de que cada herramienta, cada tronco de madera, representaba las propias capacidades que había olvidado. La decisión de crear algo nuevo, un emprendimiento que realmente resonara con su ser, permitía una reinstauración de su identidad. Era una invitación a forjar un camino que uniera sus pasiones y su experiencia. Cuando comenzó a esbozar ideas con Sofía, las inevitables dudas surgieron, pero esta vez algo hizo clic en su interior.
El fracaso podía no ser el fin, sino simplemente una señal de redirección. Cada error que había cometido en el pasado no debía ser desestimado, sino integrado como parte del aprendizaje que moldeaba no solo su carrera, sino también su vida misma. Vamos a construir un taller auténtico, donde todos puedan expresarse, exclamó Catalina, y la chispa en los ojos de Sofía iluminó la habitación. La niña ni siquiera pudo contener su emoción. La conexión entre ambas creció, convirtiéndose en un vínculo aparentemente indestructible, forjado en la pasión compartida por el arte. Sin embargo, a medida que el entusiasmo aumentaba, Catalina se dio cuenta de que el desafío real no eran solo los aspectos creativos, sino cómo implementar su visión en un mundo hostil a veces a la innovación. Cada idea, cada concepto daría miedo en algún momento, y el camino sería tortuoso. ¿Contaría con la fuerza suficiente para luchar contra las adversidades? ¿Podía realmente dejar atrás ese legado de éxito convencional? La luz del sol comenzaba a caer, proyectando sombras alargadas en el taller, y con cada sombra, una nueva pregunta resonaba en su mente. ¿Los valores que había defendido antes realmente encajaban en esta nueva narrativa que estaba a punto de crear? A medida que Catalina se enfocaba en detallar los pasos de su nuevo proyecto junto a Sofía, el teléfono resonó nuevamente. Fue un mensaje, pero era inesperado. Venía de un antiguo socio, alguien que conocía muy bien su pasado y que ahora parecía estar al tanto de sus recientes movimientos. Las palabras en pantalla planteaban una advertencia. Te están observando, y no todos están contentos con tu cambio. Esa advertencia hizo que su corazón palpitara con fuerza. Una lucha interna se desataba en su pecho, justo cuando la posibilidad de un futuro genuino comenzaba a vislumbrarse. Catalina comprendió que, sin importar las circunstancias, estaba cruzando un umbral hacia lo desconocido. Nadie había dicho que el camino sería fácil. Lo que le aguardaba era un desafío que pondría a prueba no solo su dedicación al nuevo proyecto, sino su misma esencia. ¿Podría mantenerse firme frente a la oposición y seguir el camino que había elegido? Con un hilo de tensión en su ser, preparó su mente para enfrentar lo que viniera. La verdadera transformación apenas comenzaba, y Catalina sabía que todo lo que había sido la conduciría a convertirse en algo completamente nuevo. El silencio del taller se tornó pesado tras el mensaje. Catalina repasó cada palabra, sintiendo la presión de la advertencia resonar en su mente. Los ecos de su pasado, junto a la sombra de lo que suponía era su éxito, empezaron a tomar forma nuevamente. Esa historia que había pretendido dejar atrás se presentaba como un adversario formidable. Su instinto, el mismo que le había permitido construir su carrera, ahora parecía estar en conflicto con su deseo de autenticidad. Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional. Cada mañana Catalina llegaba al taller con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Compartía cada boceto y concepto con Sofía, quien con su energía inocente parecía despojar el trabajo de las capas de miedo que la envolvían. Sin embargo, las palabras del mensaje reverberaban en su mente como un recordatorio constante de lo que podría venir. Un día, mientras evaluaba la viabilidad de un nuevo proyecto, Catalina sintió un impulso de abrir un canal de diálogo con su antiguo socio. No tenía claras intenciones, pero sabía que conocer la postura de alguien del pasado podría ofrecerle herramientas o nuevas perspectivas. Podría ser un riesgo, pero el conocimiento era poder. Así que se armó de valor y accedió a la reunión. La charla fue tensa. Su socio la miraba con condescendencia. «Catalina, ¿realmente crees que puedes cambiar el rumbo de tu vida y de tu carrera a base de buenos sentimientos?», dijo con una risa burlona. Las palabras la atravesaron como un puñal. Justo cuando se sentía lista para defender su nueva visión, la duda se filtró en sus pensamientos. «Lo que estoy construyendo tiene valor. No se trata solo de un beneficio económico», le respondió, intentando proyectar la confianza que su interior tambaleaba. Sin embargo, su interlocutor esbozó una mirada de desdén, dejándole claro que lo más seguro era que el mundo no estaba preparado para su asalto contra lo convencional. El encuentro terminó con un vacío en su pecho. La duda se avivó,
y su mente comenzó a acoger un bombardeo de pensamientos desalentadores sobre sus capacidades y su misión. Regresó al taller como un barco a la deriva y en la mirada esperanzada de Sofía encontró algo de consuelo. En ese instante comprendió que debía reestructurar sus metas, enfocándose no solo en la ejecución externa de su proyecto, sino también en la cohesión interna de su visión. Debía esclarecer qué quería realmente, no solo a nivel profesional, sino profundamente en su ser. En soledad, con la madera y las herramientas como testigos, se dedicó a reflexionar sobre sus motivaciones. ¿Era el reconocimiento lo que buscaba o estaba anhelando algo más significativo? La claridad comenzó a surgir, pero el temor persistía. Las cuestiones del pasado seguían acechando. Decidió poner todo en papel, creando un mapa no solo de su proyecto, sino de su nuevo propósito, sin olvidar las lecciones que las luchas pasadas habían aportado. A cada respuesta que encontraba, un nuevo desafío emergía. Catalina se dio cuenta de que el camino a la autenticidad no era solo un recorrido de creación, sino un proceso de autodescubrimiento. Con el tiempo, su determinación se intensificó y encontró fuerza en sus vulnerabilidades. La relación con Sofía se consolidó en un pacto de crecimiento, donde ambas se volvían aprendices y mentoras al mismo tiempo. No obstante, el mensaje no se disipaba de su mente. Te están observando y no todos están contentos con tu cambio. Al final de otra larga jornada, Catalina sintió que la sombra del pasado se acercaba nuevamente. Halló en su teléfono un mensaje que la dejó helada. Era del mismo antiguo socio, pero esta vez traía una pregunta inquietante. ¿Estás segura de que sabes lo que te espera? La inquietud se adueñó de ella mientras comprendía que, con cada paso hacia adelante, su antiguo mundo podría estar urdiendo un regreso poco amistoso. Catalina sabía que debía prepararse, no solo para cristalizar su nuevo proyecto, sino también para lo que se avecinaba. Era ahora o nunca. Su viaje hacia la autenticidad no solo implicaba la realización de un sueño, sino la lucha por mantenerlo. Con el corazón latiendo con fuerza, plantó la mirada en el horizonte. Había llegado el momento de enfrentarse a una verdad aún más reveladora. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a defender lo que había comenzado? La brisa fresca de la mañana parecía traer consigo un aire de renovación, pero para Catalina, el futuro era una niebla impenetrable. Con el mensaje de su antiguo socio aún pesando en su mente, se sentó ante su escritorio, rodeada de herramientas y madera, listas para un nuevo proyecto. Sin embargo, la inquietud seguía interfiriendo en su enfoque. Decidió que aquella no sería una jornada más. Era el momento de tratar de desafiar sus miedos y enfrentar la proximidad de su pasado. Recuperar el control sobre su narrativa personal le parecía vital. Así que, en lugar de sumergirse en el trabajo como era su costumbre, se sentó tranquila y analizó su visión. Las hojas en blanco frente a ella no eran solo un espacio para plasmar ideas, eran un espejo que reflejaba sus aspiraciones más profundas. En ese silencio emergió un deseo potente. No solo quería construir muebles que fueran atractivos y funcionales, quería que cada pieza contara una historia. Cada corte de sierra debía resonar con su autenticidad, como si la madera hablara por sí misma. Se dio cuenta de que había un aspecto de su trabajo que había dejado de lado por mucho tiempo, la conexión emocional que podía establecer con sus creaciones. Este nuevo enfoque fue como un destello de luz, iluminando su camino hacia un futuro que anhelaba. Impulsada por esta epifanía, Catalina comenzó a abstraer sus pensamientos en ideas concretas. Creó tortuosas representaciones gráficas de lo que serían sus muebles, experimentando con diferentes texturas y formas. Pero había algo más. Cada diseño no solo sería una obra de arte, sino un recordatorio de su viaje, de sus fracasos, sus dudas y su insistencia por cambiar. Las piezas debían simbolizar la transformación que había vivido.
Mientras se sumergía en este proceso, Sofía entró al taller y se encontró con un panorama de creatividad inusitada. La chispa de entusiasmo que iluminaba los ojos de Catalina la contagió. Con el mismo fervor con el que un niño juega con colores, ambas comenzaron a colaborar dando vida a aquellos diseños. Cada conversación se tornaba más profunda, cada risa más clara, y Catalina sentía cómo su miedo se desvanecía con la entrega del trabajo. No obstante, la sombra del mensaje seguía asomándose. Consciente de que cualquier atisbo de éxito podría atraer más comentarios despectivos de su antiguo socio, empezó a plantear un plan de acción. No bastaba con producir, necesitaba construir una defensa sólida en torno a su visión. Reflexionó sobre la importancia de establecer un discurso que respaldara sus decisiones, uno que hablara no solo de su trabajo, sino del impacto que quería generar. A la par, Catalina estructuró un tablero de estrategia donde delineó no solo sus metas creativas, sino también su enfoque comunicacional. ¿Cómo podría explicarle al mundo el valor de su autenticidad? Esta pregunta dio pie a sesiones de lluvia de ideas con Sofía, quien inyectó frescura y nuevas perspectivas a cada discusión. Sin embargo, la tensión se intensificó cuando Catalina empezó a notar el descontento en su círculo profesional. Sus publicaciones en redes sociales, llenas de pasión y emotividad, empezaron a atraer críticas. Comentarios que cuestionaban no solo su talento, sino también su locura por alejarse de lo convencional. La incertidumbre plantó nuevamente una semilla de duda en su interior, un eco del pasado que no podía ignorar. Esa tarde, mientras revisaba los planos de su próximo proyecto, la luz del taller se oscureció abruptamente. El sonido de un mensaje en su teléfono interrumpió su concentración. Era de su ex socio y decía: «No te olvides de lo que realmente importa, Catalina. Puede que hayas despertado monstruos al salir de tu caja». La advertencia la recorrió como un escalofrío y Catalina comprendió que el desafío era mayor de lo que había imaginado. Ahora, su viaje hacia la autenticidad no solo significaba la lucha por su creación, sino también por su lugar en un mundo que parecía querer devorarlo todo. Con el pulso acelerado, se preguntó, ¿sería capaz de resistir la presión y superar tanto sus miedos internos como las amenazas externas? Su corazón latió con fuerza ante la incertidumbre de lo que estaba por venir. Había diseñado su camino, pero solo ahora se daba cuenta de que estaba a punto de entrar en una batalla que podría definir no solo su carrera, sino su vida entera. Catalina sintió cómo la presión se acumulaba dentro de ella. La advertencia de su antiguo socio resonaba en su mente como un eco que retumbaba en cada rincón de su taller. En medio del caos emocional, una parte de ella se resistía a permitir que el miedo tuviera la última palabra. Este era su momento. Había cambiado y no podía volver atrás, ni permitirse ser víctima de sus propias inseguridades. Con determinación renovada, decidió que era tiempo de actuar. Abandonó su banco de trabajo y se dirigió a la ventana, dejando que la luz del sol iluminara su rostro. Las sombras ya no tenían poder sobre ella. Se sentó a la mesa y tomó un cuaderno, dispuesta a estructurar un plan. Con cada palabra que escribía, su confianza crecía. La transformación que deseaba en su trabajo debía comenzar en el interior. Comenzó por definir su propuesta. Sus muebles no serían simples objetos, sino portadores de historias multimedia. Ideas que irían más allá de lo físico. Cada pieza incluiría un código QR que enlazara un video en el que ella narraría la historia detrás de la creación. Era una forma de empoderar su trabajo y de conectar con su audiencia de una manera más profunda. Sofía, que observaba desde un rincón del taller, se mostró entusiasmada al escuchar la idea, y juntas comenzaron a investigar cómo implementar la tecnología en sus proyectos. Catalina abrió nuevos horizontes. Consideró el impacto social que su trabajo podría tener, reflexionando sobre los mismos comentarios negativos que la habían perseguido. ¿Y si en lugar de desanimarse, decidía desafiar esas críticas? Podía utilizar su arte para involucrar a su comunidad, mostrar el proceso de creación, hacer públicas las vulnerabilidades, transformando cada error en una lección clara.
Era casi como transformar el miedo en un arma. Mientras trabajaba en esta nueva dirección, comenzaron a emerger nuevos retos. El círculo de críticos se ensanchaba, y no solo se trataba de su ex-socio. Variedades de voces en las redes sociales se alzaban, cuestionando sus decisiones y su propuesta. Sin embargo, cada ataque se convirtió en una oportunidad. Sus publicaciones comenzaban a atraer a una audiencia más amplia. Aquellos que se sentían identificados con su lucha se manifestaban en los comentarios, apoyando su valentía y su autenticidad. Una noche, mientras revisaba mensajes de apoyo, notó uno que destacaba entre los demás. Era de alguien influyente en el diseño de muebles. En él, el remitente expresaba su admiración por el enfoque innovador de Catalina y le proponía una colaboración. La idea de que alguien así le conociera su trabajo no solo la llenó de esperanza, sino que visualmente potenció su deseo de seguir adelante con su plan. Sin embargo, en el fondo, la preocupación persistía. Su antiguo socio no había desaparecido. Su sombra seguía siendo un recordatorio constante de que las cosas no iban a ser sencillas. Mientras más escalaba su éxito, más vulnerabilidad sentía al ser vista como una competidora, y la duda amenazaba a infiltrarse en su conciencia. Catalina se obligó a reflexionar sobre ello mientras seguía trabajando en su comunidad de redes. ¿Cómo podía tener éxito sin perder su esencia? Se preguntó si había alguna forma de enfrentar a los monstruos que amenazaban su camino, no con miedo, sino transformándolos en impulso para crecer aún más. Una tarde, mientras esbozaba nuevos diseños de muebles, la puerta del taller se abrió. Era su ex-socio. De pie en el umbral, lucía igual de confiado, pero había un matiz en su mirada que la hizo temer lo peor. Catalina se dio cuenta de que este encuentro era inevitable. Allí estaba, frente a la manifestación de su antiguo yo, y comprendió que había llegado el momento de enfrentar no solo a su antiguo socio, sino a todas las inseguridades que había logrado vencer. Un enfrentamiento estaba a punto de desatarse, y esa batalla podría ser su definitiva reivindicación o su caída. Con el corazón en un puño y una mente decidida, Catalina se preparó para el reto que tenía delante. ¿Sería capaz de mantener su nueva identidad frente a alguien que había sido parte de su antiguo yo? La tensión en el aire era palpable. Catalina, todavía con el cuaderno en la mano, sintió que cada latido de su corazón resonaba con la misma fuerza que los golpes de su ex-socio en la puerta. A medida que él cruzaba el umbral, sus inseguridades reaparecieron, dándole la sensación de que había retrocedido en su proceso de transformación. En ese instante, una voz interior la instó a recordar su viaje y cómo había llegado hasta aquí. Con un gesto de determinación, levantó la mirada y lo enfrentó. «¿Qué quieres?», preguntó con un tono de firmeza que ni siquiera ella sabía que poseía. Él, con una sonrisa que emulaba arrogancia, empezó a hablar sobre colaboraciones pasadas y sobre cómo podían unir fuerzas de nuevo. Las palabras servían como un recordatorio de un tiempo en que su confianza era más frágil. Sin embargo, Catalina no podía permitirse volver atrás. Mientras él hablaba, sus ojos recorrían el taller, observando las piezas que estaban en proceso. «¿Te das cuenta de que esto es solo un capricho?», lanzó de repente, desestimando su trabajo de manera despectiva. Catalina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa afirmación intentaba invadir su corazón cual viejo conocido, pero esta vez su reacción sería diferente. Sin pensar, se levantó y comenzó a explicar su visión. No se trataba solo de muebles, era un concepto que iba más allá de lo físico, que giraba en torno a las historias que estos contaban. Su voz, antes titubeante, ahora era clara y poderosa. Con cada palabra, fue consciente de cómo su confianza crecía, desafiando la narrativa que le habían impuesto en el pasado. Manteniendo el contacto visual, pudo ver la incredulidad en el rostro de su ex-socio. Él la interrumpido de manera despectiva, acusándola de ser demasiado idealista, de perder de vista lo que realmente importaba en el negocio. Era como si sus viejas inseguridades quisieran resurgir, mas ahora Catalina había aprendido a transitar las sombras y había decidido no dejarse atrapar por ellas. «Quizás tus criterios no se alinean con los cambios que están ocurriendo en el mundo del diseño», replicó.
La confrontación no solo era con él, sino con esa parte de sí misma que había estado inhibida por el miedo. Cada palabra que salía de su boca era un paso más hacia su autoafirmación, y cada respuesta de él parecía más una proyección de sus propios miedos que una crítica a su trabajo. Catalina empezó a darse cuenta de que esta batalla no solo significaba una reafirmación como diseñadora, sino la reivindicación de quién era ahora. Al finalizar su discusión, sintió que a pesar del ambiente hostil, había sido liberadora. Su antiguo socio, que alguna vez la había paralizado, ahora simplemente parecía un eco desvanecido. Cuando él, al sentirse impotente ante su fervor, se despidió de manera brusca, Catalina entendió que había superado un peldaño más en su viaje. La luz del día se colaba por la ventana, revelando el taller lleno de posibilidades. Cada mueble a su alrededor ahora era un símbolo de su renacimiento. Sin embargo, en su interior, las dudas comenzaron a agitarse de nuevo. Había vencido una batalla, sí, pero la guerra aún estaba lejos de concluir. En el horizonte se presentaba la colaboración que había tocado su puerta, un nuevo desafío que podía abrirle caminos, pero a la vez requeriría que mantuviese su esencia en un mundo competitivo. Se preguntó si estaba preparada para la próxima etapa y la exposición que podía traer. Mientras contemplaba sus diseños, se preguntó cómo podría asegurar que su voz y autenticidad se mantuvieran en la colaboración que se avecinaba. El camino hacia adelante era incierto, pero su corazón palpitaba con la posibilidad de algo grandioso. Un nuevo reto estaba gestándose, y Catalina necesitaba decidir si abriría su mente y su taller a esa nueva oportunidad, o si al final se cerraría a un personaje que podría ser clave en su futuro. Era momento de discernir entre su crecimiento personal y los riesgos que implicaba. El futuro se oscurecía justo frente a ella, pero había una chispa en su interior que le decía que lo mejor estaba por venir. Catalina se acomodó en su sillón, el cuaderno aún reposando sobre su regazo como un recordatorio de la conversación que había tenido. La atmósfera del taller resonaba con un silencio reflexivo, su mente luchando entre la emoción del triunfo y la inquietud de lo desconocido. La oportunidad de colaborar con una famosa firma de diseño había llegado a su vida como un rayo de luz, pero la sombra de la duda era difícil de ignorar. Cada pieza de madera, cada trazo en su proyecto, le susurraba esa voz interna que le recordaba que su trabajo era genuino, que la autenticidad debía ser el núcleo de su existencia profesional. Sin embargo, la presión de los estándares de la industria pesaba como una losa sobre sus hombros. ¿Podría realmente llevar su visión a un público más amplio sin comprometer su esencia? La inseguridad que había creído enterrada apareció como un espectro conocido, oscureciendo su proyección optimista. Decidió tomar el cuaderno y, en lugar de plasmar sus ideas para la colaboración, volcó en él sus miedos más profundos. Frases como ¿y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si me pierdo en el camino?, se sucedieron en un batir frenético de tinta sobre papel. Al frente de la hoja dejó un espacio en blanco, un territorio sin delimitar que podría llenarse con afirmaciones de confianza. Esto era un ejercicio de afirmación, un paso crucial hacia su empoderamiento. El día comenzó a desvanecerse y las sombras del taller se alargaron. Mientras miraba por la ventana, observó a los niños de la vecindad jugar y correr. La vivacidad en su inocencia la recordó de su propia niñez, un tiempo antes de las decepciones y compromisos que moldearon su vida. Si ellos pueden correr libres, ¿por qué yo debería temer?, se preguntó. Esa línea de pensamiento encendió una chispa dentro de ella. Quizá era el momento de explorar sus límites, no solo como diseñadora, sino como un ser humano en su totalidad. La idea de interactuar con esa firma la mantenía despierta en la noche, pero no albergaba ningún plan concreto. Decidió que, antes de dar ese salto, debería definir qué quería realmente obtener de esa colaboración. Las expectativas eran simples: crecer, expandir su marca, pero bajo un contrato de fidelidad a su visión. Pasó horas en el taller creando y reconfigurando diversas piezas, cada una representando un nuevo enfoque que unía sus raíces a su deseo de innovar. La noche cayó
y un aire renovador llenó el espacio. Catalina, con una claridad emergente, sintió que su perspectiva se expandía. Ya no se trataba de un dilema, sino de una oportunidad de conectarse con mentes afines, de mostrar su autenticidad en un escenario más grande. Quizá este sea el paso que necesito, pensó, mientras un rayo de incertidumbre seguía acechando en el fondo de su ser. El sol se levantó al día siguiente, trayendo consigo la inevitabilidad de una elección. Había decidido contactar con la firma, pero su corazón palpitaba con nerviosismo. La voz de su ex socio reverberaba en su mente, cuestionando su valía de manera atroz. Pero esta vez, en lugar de permitir que eso la paralizara, se enfocó en lo aprendido, en cómo había enfrentado su pasado con valentía. Justo en el momento en que se disponía a enviar el correo, su teléfono vibró. Un mensaje de un antiguo cliente aparecía en la pantalla, proponiendo una reunión que podría modificar el rumbo de sus proyectos. Era una invitación inesperada, y en su interior la inquietud se transformó en curiosidad. Mientras miraba el mensaje, supo que cada decisión, cada paso hacia adelante, debía estar alineado con su crecimiento personal. El reto estaba planteado, pero otra puerta se abría. Catalina pensó que podía ser la oportunidad de reafirmar su autenticidad en un ambiente aún más desafiante. Sin embargo, en su mente, la pregunta persistió. ¿Podría realmente encontrar su voz en medio de tantos ecos del pasado? El futuro estaba lleno de promesas, pero también de incertidumbres, y su viaje apenas comenzaba. Catalina respiró profundamente, sintiendo cómo la brisa fresca de la mañana renovaba sus fuerzas. Había llegado a un punto crucial en su vida, donde cada decisión se sentía pesada, pero al mismo tiempo liberadora. Al enviar el correo a la famosa firma de diseño, su corazón latía con fuerza. Estaba a punto de mudar su potencial en algo tangible, significativo. Durante las semanas siguientes, el eco de su decisión resonó en su ser. La colaboración con la firma no solo le ofrecía una plataforma, sino que le permitía expresar la visión auténtica que había forjado en su taller. Cada pieza que creaba se convirtió en un testimonio de su viaje, un tributo a los riesgos que había decidido tomar al enfrentarse a sus miedos y al desafío de permanecer fiel a sí misma en un mundo lleno de voces críticas. Su relación con Sofía se había fortalecido, y juntas transformaban la creatividad en una emoción palpable. Catalina estaba lista para la reunión con la firma. Había preparado su presentación con esmero, cada diapositiva destacando su historia y la esencia que quería comunicar. No era solo una relación comercial, era una oportunidad para redefinir la narrativa en la que quería involucrarse. Al llegar al espacio de la reunión, sintió cómo la confianza comenzaba a anidar en su pecho. Cada paso que daba la acercaba más a ese futuro auténtico que había estado visualizando. La reunión fue intensa. Mientras exponía su propuesta, sintió que estaba narrando no solo su proyecto, sino también su transformación personal. Las preguntas de los miembros de la firma no eran solo interrogantes sobre su trabajo, eran exploraciones hacia su propósito. Catalina respondió con convicción, enlazando su pasión por el diseño con la necesidad de crear un legado significativo. Se percibía la admiración en sus miradas, y en ese momento comprendió que ya no tenía miedo al fracaso. El veredicto llegó una semana después. Su propuesta fue aceptada y la emoción que sintió en ese instante fue indescriptible. Catalina no solo había asegurado una colaboración exitosa, había probado a sí misma que el éxito no era solo cumplir expectativas, sino trascender la idea convencional de lo que se supone que debía ser. Esa aceptación no significaba solo un logro profesional, era el reflejo de su crecimiento personal. Con cada mueble que diseñaba, comenzaba a concebir una nueva línea que combinaba arte y tecnología, revelando historias a través de cada creación. Cada pieza no solo era un objeto, contaba una historia de superación, valentía y autenticidad. Sofía fue fundamental en esta aventura, aportando su perspectiva fresca y su talento innato.
Juntas lograron establecer un pequeño taller donde más jóvenes podían tener la oportunidad de explorar su creatividad y encontrar su voz, como lo había hecho Catalina. De repente, su antiguo socio apareció nuevamente en su vida, no como una figura de desdén, sino como un miembro que intentaba regresar a su círculo. Catalina lo miró con una mezcla de nostalgia y desdén. La interacción fue breve, pero dentro de ella, una oleada de paz la envolvió. Sabía que no necesitaba validar su éxito con las palabras de quien había sido parte de su pasado. El crecimiento no se medía a través del reconocimiento ajeno, sino de la conexión con su verdadero yo. El eco de sus dudas se disipó finalmente. Los desafíos iban y venían, pero lo que realmente permanecía era su convicción. Catalina se había convertido en algo más que una CEO. Se había redefinido como una creadora, una mentora y, lo más importante, una mujer que perseguía su propia verdad. Su legado no estaría marcado únicamente por cifras, sino por cada corazón que tocara a través de su trabajo. Cuando miró a su alrededor, vio un taller vibrante, lleno de vida y creatividad. Sofía trabajaba concentrada en sus nuevas ideas y el aire se llenaba con risas y sueños por cumplir. Catalina sabía que había tomado la decisión correcta. Con una sonrisa en el rostro y un corazón ligero, descubrió que su auténtico éxito no estaba en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Y en ese presente había logrado cultivar no solo un negocio próspero, sino también una vida llena de propósito. El viaje había valido la pena, y el futuro, aunque incierto, estaba iluminado por la promesa de seguir transformando sueños en realidades. Ahora es tu momento. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Hace una gran diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta.